Muy buenas a todos y bienvenidos al curso de Python. En este curso voy a tratar de introducirte dentro del mundo de Python de una forma práctica y sencilla. No es necesario que tengas conocimientos de programación previos, ya que estaremos viendo todos estos conceptos dentro del curso. Variables, funciones, control de flujo, módulos y un largo etcétera. ¿Por qué todo programador debería de aprender Python? La respuesta es muy sencilla. Python es un lenguaje súper intuitivo y uno de los mejores lenguajes de programación para todas aquellas personas que deseen iniciarse en este mundillo, ya que tiene una curvatura de aprendizaje muy sencilla y a pesar de ser uno de los lenguajes más potentes y demandados del mercado. Los desarrolladores de Python son muy demandados en el mercado laboral, ya que es un lenguaje multipropósito y se utiliza tanto para análisis de datos, servicios de backend, programación matemática, programación para ciencias, desarrollo de redes y un sinfín y un largo etcétera de posibilidades. Acompáñame en este curso para adentrarte conmigo en la programación en Python. Te veo dentro. Bien, pues vamos a instalar Python. Python tenemos dos versiones, la versión 2 en adelante y la versión 3 en adelante. Son dos versiones muy significativas y de hecho no tienen... Sí que tienen una que ver con la otra, pero son muy diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a trabajar con la versión de Python 3.9.4. ¿De dónde la vamos a descargar? Bueno, pues de esta URL, python.org, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, googleas Python, python.org, te vienes aquí a la sección de downloads, descargas aquí la versión para tu sistema operativo. Una cosa que decir, si estás en macOS o en Linux, la versión que tiene preinstalada estos sistemas operativos es la 2. En adelante, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con la 3 en adelante y de hecho te recomendaría que descargaras la 3 en adelante para poder trabajar y seguir este curso. Bien, una vez descargado e instalado, no tenemos ningún problema, está todo perfecto. Ahora tenemos que hablar de dos cosas un poco significativas. Lo primero es el lenguaje. Una cosa es el lenguaje y otra cosa es el intérprete o la interpretación. Son dos cosas muy diferentes. El lenguaje es la sintaxis que define cómo se va a escribir, cómo se define una variable, una función, un array, un arreglo, etc. ¿Vale? Eso es el lenguaje. Otra cosa es la interpretación. Python tiene diferentes intérpretes, ¿vale? De hecho, tiene 4, si no recuerdo mal. CPython, que es para C nativo, sobre todo para C nativo. GPython, que es para Java. IronPython, que es para C Sharp. Y PyPy, que es nativo de Python, valga la redundancia. Aunque suene un poco de PyPy, suena un poco a tailandés, pero es así, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener muy claro a qué objetivo vas a programar. Si vas a programar para C, para Java, para C Sharp, para Python. Por lo general esto no nos tiene que preocupar, ¿vale? Por lo general, a no ser que nuestro código sea demasiado específico para un lenguaje en concreto o para compilarlo en un lenguaje completo, esto no nos tendría que preocupar en absoluto. Simplemente es que un conocimiento que tienes que tener, porque puede ser que si estás trabajando para alguna empresa, veas que compilan con CPython, con GPython o con IronPython y que sepas pues las diferencias entre estos tres intérpretes, ¿vale? Que no son los lenguajes. El lenguaje siempre es el mismo, siempre se corre el mismo lenguaje, pero sobre diferente intérprete. Muy bien, para que puedas seguirme a tu ritmo, pero sin perderte absolutamente nada, vamos a ver el editor de código y vamos a ver las extensiones que vamos a utilizar para trabajar con Python. Como editor de código vamos a utilizar Visual Studio Code. La URL de descarga code.visualstudio.com, la tienes aquí, la puedes ver. Bien, vienes, le descargas para tu sistema operativo sin ningún problema, instalar, siguiente y listos, ¿de acuerdo? No tiene más, es un editor de texto en realidad, no es un IDE, ¿vale? Hay diferencia en lo que es entre editores de texto y IDs. Los IDs pues nos traen diferentes funcionalidades, por decirlo de algún modo, ¿vale? Que nos traen linter de código, nos traen diferentes plugins o extensiones, perdón, que en este caso Visual Studio Code también nos las trae, pero los IDs son un poco más diferentes, ¿de acuerdo? Para ID y para Python tendríamos, por ejemplo, uno de los mejores, o lo que a mí más me gusta es PyCharm, de la familia de JetBrains, muy buen editor de código, pero bueno, con Visual Studio Code vamos bastante más que sobrados a la hora de poder trabajar con Python. Igualmente veremos las extensiones que vamos a instalarle, como el PyLint, el RunCode y la extensión de Python, que ya viene con un montón de subextensiones
para poder trabajar con este lenguaje. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces una vez instalado, lo único que tenemos que hacer es abrir Visual Studio Code, dirígete a donde lo hayas instalado y lo ejecutas, ¿vale? La instalación pues se te verá algo como así una vez que lo abras. Yo lo tengo en inglés, pero bueno, quizá tú lo tengas en español o en algún otro lenguaje, lo puedes cambiar, no hay ningún problema. A medida que vayamos trabajando con este editor veremos diferentes shortcuts para facilitarnos un poco más las tareas de programación, etc. Vamos a ver lo que son los temas de los plugins. Los plugins los tienes justamente en este iconito de aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Para hacerlo un poco más grande, por si a ti te sale así en chiquitito, ¿vale? Te puede salir un poco más pequeño, más grande, depende. Control más y se hace bastante más grande. Entonces, para el tema de los vídeos va muy bien, ¿de acuerdo? Perfecto. Aquí, bueno, vemos que tenemos las recomendadas, que nos dice Docker o React Native Tools. En este caso nosotros no vamos a trabajar ni con Docker ni con React Native, vamos a trabajar con Python. Entonces yo ya las tengo instaladas, te voy a enseñar cuáles son, ¿vale? La primera, Code Runner. Aunque como primera te pondría la de Python, Python general, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar la terminal. Yo te pondría esta extensión, Python. Fíjate que tiene 33 millones, casi 34 millones de descargas. Es una extensión muy popular. Esta extensión ya te viene con todo lo necesario para poder trabajar con Python. Literalmente no necesitarías absolutamente nada más que solamente esta extensión dentro de tu editor de Visual Studio Code y punto. Para que haga un poquito más bonita, tenemos Material Icon Dem de Philip Kiev, porque cuando buscas alguna extensión, muchas veces es el mismo nombre de extensión, pero con diferente creador. 7 millones, bastante buena, y aparte los iconos que crea cuando tú creas carpetas o archivos, a mí lo personal me gustan mucho. Pasamos con Jupyter. Jupyter en realidad no la necesitas, pero bueno, se te autoinstala cuando vas a trabajar con Python. Entonces, muy buena también, ¿vale? Y luego tenemos Code Runner. Code Runner es una extensión que nos ayuda a poder ejecutar el código tanto de Python, de Java, de C++, de JavaScript, etcétera. Fíjate todos los lenguajes que tienes aquí para poder ejecutar dentro de la terminal propia del propio editor, que es Visual Studio Code. Entonces también muy buena, veremos cómo poder activarla, cómo poder lanzar esta extensión para ejecutar nuestros archivos de Python y ver qué está sucediendo cuando empezamos a programar. Muy bien, chicos, en esta nueva sección lo que vamos a estar viendo es cómo crear archivos con extensión .py y cómo podemos ejecutarlos, ¿vale? Cómo podemos visualizar los errores. No vamos a profundizar en el código que vamos a escribir, simplemente el código es un poco de ejemplo. Vamos a hacer el típico hola mundo para que veáis pues cómo se ejecutan los archivos, se crean y cómo podemos ver los errores de estos archivos. Entonces, vamos allá. Lo primero será crear un nuevo archivo. Dentro de Visual Studio Code tenemos diferentes formas de hacerlo. Puedes hacer un file, new file, y si te fijas en su shortcut es un control N. Entonces es lo que vamos a hacer. Tienes que empezar a acostumbrarte a utilizar el teclado, ¿vale? Y un poquito menos el ratón. No digo que no utilizar el ratón, pero un poquitito menos sí. Entonces control N y creamos un nuevo archivo. No tiene nombre y no tiene extensión, por supuesto. Entonces vamos a guardarlo, control S. Vamos a irnos al escritorio. Y dentro del escritorio vamos a crear una nueva carpeta, la vamos a llamar Python. Escríbelo bien, no lo escribas mal como yo, ¿vale? Listos. Abrimos esta carpeta y vamos a darle el nombre del archivo. Yo lo voy a llamar código, pero en realidad es indiferente, ¿vale? El nombre del archivo es indiferente. Ponle el que tú quieras o el que a ti más rabia te dé. Lo que sí que es muy importante es la extensión, que son py, ¿de acuerdo? .py. Guarda el nombre con .py y listos. Guardamos y aquí tenemos nuestro primer archivo de Python. Todos los archivos de Python son con extensión .py. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra primera línea de código. Vamos a hacer el típico hola mundo. Para eso vamos a escribir print y dentro de print, con dobles comillas, vamos a escribir nuestro hola mundo. Hola mundo desde Python. Perfecto, ya lo tenemos. De momento no nos fijemos mucho en el código. Print es una función de Python que lo que hace es imprimir en la salida, ¿de acuerdo? Lo que nosotros le escribamos aquí siempre que esté entre dobles comillas. Perfecto. ¿Cómo vamos a ejecutar este archivo? Hasta aquí estamos bien, pero ahora tenemos que ejecutarlo. Entonces tenemos varias formas de poder ejecutarlo. De hecho, tenemos tres formas de poder ejecutarlo. La primera, vamos a hacerlo con la propia terminal de tu sistema operativo, tanto si estás en Linux, en Windows o en Mac. Accede a tu terminal. Yo tengo Tender como terminal. Entonces vamos a aumentarla un poquito más para que se vea un poco más grande.
Perfecto. Vamos a ponerla aquí. Y listos. Lo que voy a hacer es acceder al escritorio. Vamos a salir fuera. CD fuera. Listos. Y CD users source desktop. La carpeta Python. Muy bien. Si listamos los archivos vemos que tenemos un código .py. Perfecto. Vamos a limpiar la consola. Y vamos a ejecutar este archivo. ¿Con qué comando? Python y el nombre del archivo. De hecho, escribe Python bien. Yo siempre no sé por qué pongo la H delante. Pero Python y el nombre del archivo. Si pulsamos intro, se ejecuta. Si estás en Mac, el comando será Python 3. ¿Ok? Y si estás en Linux también. Porque por defecto recuerda que te había comentado que viene con la versión 2X en adelante. Como hemos descargado la versión 3X en adelante y estamos por la 3.9, si no recuerdo mal, o a fecha de que tú estés viendo este vídeo quizá ya estés en una versión bastante más elevada, pero no te preocupes porque puedes seguir el curso sin problemas. Entonces esta es la forma un poquito más burda de hacerlo, porque tenemos que acceder a la terminal de nuestro sistema operativo, tenemos que llamar al archivo con el Python delante, etc. Entonces hay otra forma de hacerlo, y es que el propio Visual Studio Code nos proporciona una terminal. Para sacar la terminal en control ñ y tienes la terminal justo aquí afuera. Si no te vas a View y ves aquí que tiene terminal. Entonces le das aquí a terminal y bueno, tendrás la misma salida. De hecho, se quita porque yo ya la tenía mostrada. Esto es una PowerShell, ¿vale? Y emula la terminal de tu propio sistema operativo. Entonces no hace falta que salgas del propio editor de código. Para ejecutarlo, lo mismo. Ejecutamos. De hecho, tenemos que ir a la carpeta. Estamos en desktop. Python, si no recuerdo mal. Sí. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es exactamente el mismo comando. Python y el nombre del archivo. Código.py. Si ves que yo lo escribo demasiado rápido es porque yo lo tabuleo. ¿De acuerdo? Entonces cuando tú haces Python y estás dentro de esta carpeta, fíjate, vamos a listar los archivos. Ves que tengo el archivo código.py. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo tabuleo, si yo hago un Python, yo escribo la C y tabulo, ya se me autocompleta. Le das a la letra tabulador y se autocompleta. Pulsamos intro y tenemos exactamente la misma respuesta. Pero hay una tercera manera. La tercera manera es, para eso habíamos instalado la extensión Code Run, ¿de acuerdo? Esta extensión de aquí es simplemente con un comando muy sencillo. Vamos a quitar esto. Es Control-Alt-N. Fíjate que ya no estoy en terminal de PowerShell, ahora estoy en la output, o sea, la que es la salida de terminal, y tenemos el Hola Mundo desde Python, exactamente el mismo resultado. Esto nos trae una pequeñita ventaja. Primero, que no hay que escribir nada, simplemente con un comando, Control-Alt-N, se autoejecuta, nos sale la salida, lo que tengamos en este caso en nuestro código, y además nos pone, pues bueno, el tiempo de respuesta que ha tenido este código en ejecutarse, compilarse y mostrarte a ti la salida. Estas son las tres formas más comunes. Hay muchas más formas, dependiendo de cada IDE tiene su propia forma. Nosotros vamos a trabajar con estas dos formas. Primero con terminal y luego con la extensión de Code Run. ¿Por qué vamos a trabajar con las dos formas? Bueno, porque tú me podrías preguntar que podríamos trabajar simplemente con Code Run, Control-Alt-N y ya estábamos listos. Pero esto es solamente salida, esto no lee. En un momento dado que yo necesite introducir datos dentro de la consola, cuando veamos sobre todo el tema de la conversión de tipos, etcétera, no lo podemos hacer a través de esta salida de terminal o de este output. Lo tenemos que hacer a través de la terminal normal y corriente de nuestro sistema operativo. Variables. ¿Qué son y para qué se utilizan dentro de Python? La variable es un concepto global dentro de todos los lenguajes de programación. Todos los lenguajes contienen variables, la sintaxis se diferencia entre lenguaje y lenguaje, pero básicamente el concepto es exactamente el mismo. Una variable, por definición, es simplemente un espacio en memoria donde se almacena un dato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú quieres guardar un dato dentro del lenguaje de programación, lo hacemos a través de estas variables. Hay 4 tipos de variables primitivas, y de hecho tenemos más, tenemos clases, objetos, etcétera, que veremos bastante más adelante. De momento vamos a ver los 4 tipos primitivos de variables que tenemos dentro de Python. Primero, ¿cómo se define una variable dentro de Python? Pues es muy sencillo. Se le da el nombre de la variable, por ejemplo, nombre de la variable, y se inicializa con un valor. Se inicializa a través del igual y se le da el valor pues que tú quieras.
tenemos las de tipo texto, que de hecho vamos a cambiar esto, vamos a poner aquí texto. Tenemos las de tipo numérico, que son números. Las de tipo numérico decimal, vamos a hacer numérico decimal, que son números con decimales, por ejemplo 34,2, por ejemplo. Y luego tenemos las de tipo booleano, ¿de acuerdo? Las de tipo booleano. Vamos a poner verdadero es igual a true. Estos son los 4 tipos de datos primitivos que tenemos dentro de Python. Recuerda, de tipo texto, de tipo numérico decimal o de tipo booleano. Las de tipo texto reciben cualquier tipo de texto, tanto pueden recibir una sola palabra, un solo carácter o una frase, como tú quieras, ¿de acuerdo? Lo que guardan es texto. Las de tipo numérico no hace falta que las definamos, guardan números. Las de tipo numérico decimal lo mismo. Y las de tipo booleano, ¿vale? De hecho vamos a ponerlo aquí, vamos a poner hashtag boolean o bool, ¿de acuerdo? Booleano o bool. Solo reciben 2 valores, que es truthy o falsy, verdadero o falso. Esto que estás viendo remarcado en verde son comentarios, ¿de acuerdo? Los comentarios son una muy buena manera o una buena práctica, entre comillas, de poder definir pues, qué está haciendo cierta función o qué está haciendo nuestro código en ese momento. ¿Por qué comentamos el código? Bueno, porque muchas veces tenemos un proyecto, lo cogemos, nos viene otro, cogemos el otro y cuando volvemos al primero, pues estás como un poco que no sabes qué hace que cada cosa porque no te acuerdas muy bien. Entonces, si comentas tu propio código, pues es una característica bastante notable. Cuando estamos trabajando con código limpio, si tienes que comentar el código es que el código está mal, ¿vale? Esto en los principios de Clean Code te dicen que si un código hay que comentarlo es que el código tienes que reescribirlo. Esto es un poco entre comillas, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Yo en lo personal prefiero tener código comentado, ya que yo no sé quién va a poder luego modificar mi código. A estas alturas ya te estarás preguntando, bueno, ¿y para qué necesito las variables? ¿Para qué necesito guardar estos datos? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginar que tenemos una variable que se llama número 1 y que tiene un valor pues de 3. Y número 2 que tiene un valor de 5, por ejemplo. Si yo quisiese sumar estos dos números, ¿vale? Pues simplemente podría hacer un print y decirle que me enseñe por la consola el número 1 más, perdón, número 1, por ejemplo, por número 2. Si yo guardo y ejecuto este código, pues vemos que tenemos una salida de 15, ¿correcto? Entonces estamos guardando dentro de variables valores para luego poder ser reutilizados. ¿Con esto qué quiero decir? Esto se llama hardcoding, o sea, esto realmente no lo solemos hacer así, no guardamos los valores de las variables y escritos directamente en el código. Lo que solemos hacer es que le pedimos al usuario que introduzca unos datos. Aquí viene, por ejemplo, cuando tú te estás registrando en un sistema o en una página web, tú pones tu email, tu contraseña, tus datos, tu teléfono, tu nombre, etcétera. Todo eso se guarda en variables que luego se lanzan a una base de datos para poder ser almacenados. Entonces, por eso creamos variables y por eso lo que hacemos es generar espacios en memoria que guarden esos datos para luego poder ser reutilizados en cualquier parte de nuestro código. Yo aquí podría tener 5.000 líneas que luego podría acceder al número 1 y número 1 siempre tendría este valor, a no ser que yo lo redefiniera. Este concepto lo veremos un poquito más adelante, pero de momento que sepas, y vamos a hacer un pequeño resumen, que tenemos estos 4 tipos de variables primitivas, ¿vale? Texto, numérico, número flotante y booleano. Vamos a ver cómo podemos trabajar con los strings dentro de Python. Habíamos dicho que los strings podían ser tanto un solo carácter, una frase, una letra, lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Vamos a crear una variable que se llame frase y que sea igual a, pues, hola, ¿qué tal? Desde Python. Perfecto. Bien, vamos a ver qué tipos de funciones o métodos podemos utilizar para trabajar con los strings. Primero vamos a hacer un print de length y como parámetro le vamos a pasar nuestra frase.
Vamos a ver qué resultado nos da. Guardamos el archivo, obviamente, para sacarlo por la salida. Control Alt N. Y vemos que nos da 26. ¿Este 26 a qué hace referencia? Bueno, pues muy sencillo. 26 hace referencia a que hay 26 caracteres dentro de este string, contando también el espacio. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a hacer otro print. Y en este caso vamos a llamar a la misma frase y con los brackets vamos a anotar, por ejemplo, el carácter -1. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Vamos a ver la salida. Y fíjate que en la salida me está dando la exclamación. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando le pasamos un valor negativo, lo que hace es irse hasta el final y empezar desde el final. Si yo le pasase, por ejemplo, ¿qué te digo? -5, vamos a guardar, vamos a limpiar la salida y vamos a volver a ejecutar el archivo. Me dice que no soporta el lenguaje. Esto a veces le pasa, ¿de acuerdo? Así que solamente tienes que volver a cerrar, guardas y vuelves a ejecutar y listos. ¿Ves que me da la letra T? ¿Por qué? Porque ha empezado desde aquí, desde atrás hacia aquí. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué más tenemos? Mira. Vamos a hacer otra vez. De hecho, vamos a hacerlo así. Vamos a copiar esto. Para copiar una línea de código y duplicarla justo abajo con Alt, Shift y la flechita hacia abajo. ¿De acuerdo? O hacia arriba, de hecho. Si haces así, pues mira, se duplica igual. Bien. Vamos a ver qué podemos pasarle. Fíjate si yo le paso simplemente 2 puntos dentro de lo que es los brackets, ¿de acuerdo? Guardamos, volvemos a ejecutar. Lo que hace es hacerme una copia exacta, literal, una copia exacta del string original, ¿vale? De la frase original, o de la letra, o de lo que tú tengas guardado dentro de esta variable, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa si yo le hago, por ejemplo, le paso un número positivo de 0 y un número aquí también en el otro lado de los 2 puntos? Guardo, vamos a ejecutar. Vamos a bajar un poquito. Fíjate que solo me da la palabra hola. ¿Por qué solo me da la palabra hola? Porque coge desde la posición 0 hasta la posición 4. O sea, desde 0, que es la H, 0, 1, 2, 3 y 4. Igualmente me ha cogido el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace. Bien. ¿Qué pasa si yo solo le paso un número? Vamos a verlo. Vamos a pasarle, por ejemplo, solamente 2.4. Guardamos. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a limpiar. Exactamente lo mismo. Por defecto, la primera posición me la pone desde el 0. Yo esto obviamente podría cambiarlo. Vamos a limpiar la salida. Y le voy a pasar un valor positivo. En este caso, pues yo que sé, por ejemplo, un 3. ¿Da igual? Guardamos. Volvemos a ejecutar. Y fíjate cómo me está devolviendo. De hecho, hay mucho ruido ahora. Ahora hay mucho ruido, pero bueno, es esta línea de aquí, ¿vale? Que es justamente esta línea de aquí, que me está devolviendo lo que es la A solamente. ¿Por qué? Porque 0, 1, 2 y 3. Entonces coge desde el 3 hasta el 4. Inclusive, entonces coge la A y el espacio. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, pues mira, vamos a pasarle solo un número positivo delante. ¿Vale? Vamos a pasar aquí el 3. Aquí vamos a dejarlo así. Vamos a guardar. Recuerda que va a ser la última línea. Vamos a bajar. Y fíjate, me obvia o me quita, ¿vale? Me hace una copia, pero me quita el HOL y solo me deja partir del índice número 3. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comentar todo esto. Para comentar todo esto lo seleccionas, Control Shift A y se hace un comentario multilínea. Perfecto, te lo dejo aquí de referencia. Vamos a bajar esto. Lo vamos a bajar justo aquí abajo. Para hacer lo que acabo de hacer igualmente, también solo seleccionas una línea o la línea que tú quieras mover y con Alt pulsado en las flechas de dirección pues lo vas moviendo hacia donde tú quieras, ¿de acuerdo? Estos son shortcuts de teclado que te regalo aquí de gratis. Es broma. Vamos a seguir, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos formatear los strings. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo hola, vamos a cambiar esto de aquí. Vamos a poner, me llamo Manuel. Esto perfecto, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Vamos a pasar esto justamente a la derecha y así lo podemos tener mejor. Vamos a limpiar y listo. Si yo ejecuto ahora mismo esto, guardo y lo ejecuto y bueno, me da que me dice, bueno, no lo he imprimido, entonces mejor hacemos un print de lo que es la frase. Vamos a cambiar el teclado a español, perfecto. Vamos a hacer un print de la frase. Guardamos y volvemos a ejecutar y bueno, aquí vemos la salida.
hola, me llamo Manuel. ¿Qué pasa si yo quiero que este Manuel sea dinámico? ¿Vale? Entonces, quiero que esto sea el valor de una variable. Bueno, pues es súper interesante porque lo podemos hacer de varias maneras. Te voy a enseñar una manera súper cómoda. Para hacer eso simplemente vamos a crear la variable nombre, que va a ser igual a Manuel, ¿de acuerdo? Y ahora seguidamente vamos a hacer un print y le vamos a pasar el string que nosotros queremos, pero le vamos a poner una F delante, ¿vale? Con una F, comillas, y vamos a hacer hola, me llamo, y entre brackets le vamos a pasar la variable nombre, ¿de acuerdo? Vamos a guardar, vamos a limpiar la consola para ver el resultado y tendremos que tener tanto esta frase de aquí arriba que está hardcodeada como esta que también está hardcodeada, pero el nombre ya es dinámico. Depende del valor de la variable que nosotros hemos pasado. Vamos a ejecutarlo. Y fíjate, me dice que tengo un error. ¿Dónde tengo un error? Vamos a ver. Me dice que Manuel no está definido. Esto es un simple error de lo que es el output, no te preocupes, es un error de la extensión. Simplemente cierra el output, vuelve a abrirlo y verás cómo funciona, ¿vale? Fíjate que tenemos en la salida, pues hola, me llamo Manuel y hola, me llamo Manuel, pero este segundo Manuel es dinámico. Si yo cambio esto por ejemplo, José, guardo y vuelvo a ejecutar, veremos como el nombre de la variable cambia, bueno, el valor, mejor dicho, de la variable cambia y por lo tanto se ejecuta aquí. Esta es una manera. Igualmente lo puedes poner en F mayúsculas, ¿de acuerdo? Pero por convención se suele poner en F minúsculas y es mucho más, no sé, para mí es más rápido tener que estar haciendo el Shift, F, simplemente pulsas F y listo. Esta es la forma en la que tenemos de poder introducir nuestras variables dentro de un string en Python. Muy bien, chicos, en esta sección vamos a estar viendo lo que es el tipado de datos, cómo introducir datos en consola y cómo podemos modificar el tipado. Primero, ¿qué es esto del tipado de datos? Vale, vamos a crear una serie de variables, ¿vale? Vamos a llamarlas, bueno, vamos a hacerlo así. Texto es igual a texto, ¿vale? Número es igual a 45, por ejemplo. Verdadero es igual a true. Y vamos a poner decimal. Decimal es igual a 4,5. Perfecto. Ahora lo que vamos a ver es que nosotros obviamente sabemos que nuestras variables, esta por ejemplo es de tipo texto, numérico, boolean o decimal, ¿de acuerdo? Esto lo sabemos nosotros porque lo hemos programado. Pero Python nos proporciona un método para saber qué tipo de dato o con qué tipo de dato estamos trabajando. Vamos a verlo, vamos a hacer un print, siempre me equivoco con la R. De la función type vamos a pasarle como argumento nuestras variables, en este caso texto. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos da. Fíjate, me dice que es de clase string. Esto de clase lo veremos más adelante, no te preocupes, cubriremos todos los aspectos de Python. De momento quédate con que es str. Str quiere decir string, o sea, cadena de texto, ¿de acuerdo? Si yo cambio esto y le pongo aquí el número, guardo y ejecuto, me va a decir que es de tipo int, de tipo numérico. Si le paso el verdadero, guardo y ejecuto, me dice que es de tipo bool, o sea, booleanas. Y si le paso el decimal, guardo y ejecuto, me dice que es de tipo float, ¿vale? De punto flotante o decimales. Perfecto. Entonces, ¿esto para qué nos interesa o para qué necesitamos saberlo? Pues bueno, muy sencillo. Vamos a eliminar todo esto. Recuerda que para saber de qué tipo de datos estamos hablando, utilizamos la función type y pasándole como argumento la variable que queremos evaluar, ¿vale? Muy bien. Vamos a eliminar esto, vamos a guardar, vamos a limpiar lo que es el output y vamos a ver una cosa. Primero vamos a crear una variable nombre. Le vamos a decir que es igual a qué? A un input. Esto no lo habíamos visto antes. Vamos a poner introduce tu nombre. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que nos quepa todo. Se sigue viendo guay. O sea que perfecto. Muy bien. Aquí le vamos a decir que, por ejemplo, el saludo es igual. ¿A qué va a ser igual? Pues mira, vamos a hacer aquí un F. Vamos a ver las comillas. Y hola, me llamo. Y como habíamos hecho antes, vamos a pasarle la variable nombre para que sea dinámica. Y ahora lo que vamos a hacer es un print de este saludo. ¿Correcto? Vamos a ver qué pasa si ejecutamos esto dentro del output.
Control Alt L. Y me dice que introduzca mi nombre. O sea que yo ahora aquí literalmente puedo empezar a escribir. Pero fíjate que me dice cuando intento escribir. Cannot edit in read only editor. Yo no puedo escribir, como habíamos comentado en las secciones anteriores, dentro del output. Este código lo tengo que ejecutar justamente dentro de la consola. Entonces, control ñ, sacamos la consola, estamos dentro de la carpeta, desktop Python, perfecto. Entonces vamos a hacer un Python de nuestro archivo, se llamaba código. Espérate, se ha cambiado el cursor, código.py. Así, no sé por qué cambia el cursor ahora. Fíjate que sí que ahora puedo escribir. Introduce tu nombre. Vale, voy a decir que me llamo Manuel. Si pulso intro, hola, me llamo Manuel. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo defino, por ejemplo, que en vez de esta salida de hola, me llamo Manuel, lo que quiero es que me ponga, introduce un número. Bueno, vamos a decir, introduce tu edad. Tu edad. Perfecto. Vamos a quitar esto. Y lo que vamos a imprimir ahora es la edad. No, de hecho, vamos a imprimir el type de edad, y esta variable la vamos a cambiar por edad. ¿Ok? Vamos a ejecutar esto. Vamos a hacer lo mismo. Un código py. Introduce tu edad. Voy a ponerle un 5. ¿Vale? Me dice que es de string, que es texto. Y esto a mí no me interesa. Yo quiero que el 5 sea numérico, no quiero que sea texto. ¿Ok? Entonces, para eso viene lo que es el tipado de datos o lo que es la conversión de tipos. Para la conversión de tipos tenemos diferentes métodos que nos proporciona ya Python directamente. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar esta edad a un tipo numérico? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente tengo que encapsular lo que es todo el input. Vamos a guardarlo. Vamos a hacer un int y dentro, como argumento, le vamos a pasar el input. Ahora voy a guardar, voy a volver a ejecutar este archivo. Vamos a ver cuál es la salida. Introduce tu edad, le pongo que son 5 y ahora sí me dice que es de clase numérica. Entonces yo ahora podría hacer, por ejemplo, suma es igual a edad más, le voy a poner 20, más 20. Y lo que voy a imprimir ahora en este caso es la suma. Guardamos, volvemos a ejecutar. Introduce tu edad, le voy a poner 18. Bueno, lo que hago es imprimir el type. Vamos a eliminar el type en este caso ya, no lo necesitamos. Ahora sí que vamos a guardar. Vamos a limpiar esto y vamos a volver a ejecutar. Vamos a ponerle 10. Fíjate, ahora sí que me suma. Si yo no le hubiese hecho este input, ¿vale? Si yo no le hubiese puesto este int al input, este dato seguiría siendo un string. Por eso tenemos que transformar ciertos valores. Si yo quiero introducir números y sumar estos números, no puedo sumar texto con número. Si yo, por ejemplo, quiero introducir un valor booleano y quiero guardarlo dentro de una variable, todo lo que yo vaya a recibir por consola dentro de input va a venir como un string. Absolutamente todo viene como un string. Entonces tengo que saber cómo formatearlo y cómo hacer la conversión. Aparte de int, tenemos más métodos. Por ejemplo, tenemos el float, pasándole como argumento lo que vamos a pasar. Tenemos el int, que ya lo hemos visto, ¿vale? Tenemos el str o string y tenemos el bool, ¿de acuerdo? Estos son los 4 métodos que tenemos para convertir un tipo a otro.